Ustedes dirán, esto es demasiado. No, la verdad que no es demasiado. Bazán construyó alrededor de supuestos consultorios de psicología y aprendizaje de la psicología, una red criminal dedicada a captar gente vulnerable con problemas de adicciones, con problemas sentimentales, problemas de pareja. ¿Saben qué hacía? Cuando una pareja iba a las consultas, le sacaban los secretos. Y muchas veces una pareja era atendida por distintos psicólogos, pero se compartían los secretos que debían estar resguardados por el secreto profesional, ¿no? Luego Bazán, cuando los atendía, les contaba los secretos para que se peleen. Y yo casualmente, uno de esas personas que tenía mucho dinero, las terminaba enganchando con miembros de su grupo coercitivo. Así como lo escuchan. También, por supuesto, hacía fiestas, Bazán, donde suministraba sustancias, donde había abusos de todo tipo. Esto sucedió por más de 10 años. Más de 10 años donde este tipo se sostuvo impunemente, donde el Colegio de Psicólogos de Córdoba no hizo nada, donde padres, madres fueron a denunciar que sus hijos habían sido captados, que habían perdido el contacto. Bueno, esto estuvo impune por más de 10 años, hasta que miembros de una familia afectada se contactaron conmigo, comencé a trabajar en un caso que me llevó más de un año. Les voy a mostrar lo que decía la familia, lo que decían los familiares al comienzo del caso. Noticia, por supuesto, de la cual nosotros después nos enteramos gracias a Pablo Salum, de la red Libremente, una red de Buenos Aires que se especializa en víctimas de sectas. De esta manera nos enteramos también que Pablo hacía más de un año que estaba trabajando en esta cuestión. Esa persona que ven ahí es una periodista muy conocida de la provincia de Córdoba, Sabrina, que la aprecio mucho. Es la hermana de Nicolás Amarilla. Así como lo escuchan. La misma persona que tuvo que denunciar a su hermano para que ni se les acerque. Estaba investigando a pedido de una familiar de una de las víctimas. Y bueno, de a uno, cuando vimos el posteo, nos fuimos comunicando con él. Logramos que viniera a Córdoba, que nos organizara, porque en realidad no sabíamos para dónde correr. Estuvimos muchos años sin saber para dónde arrancar con toda esta situación. En esa reunión nos dimos cuenta de que no estábamos solos, de que no estábamos tan locos como muchos creíamos y como nos querían hacer creer que estábamos. Nos dimos cuenta de que pasaban cosas muchísimo más graves de las que nosotros sabíamos hasta el momento, de las que pensábamos incluso, de las que nos hubiéramos imaginado. Nos juntamos, nos asesoramos, compartimos las historias individuales, nos asesoraron desde la red Libremente, trazamos la estrategia judicial. Las víctimas primarias, los chicos que estuvieron adentro y lograron salir, ya sea por voluntad propia o por ser expulsados, por no acceder a alguna de las exigencias de Marcelo Bazán, se animaron a hacer las denuncias. Afortunadamente, esas denuncias fueron establecidas en la Fiscalía Federal número 3, que inicia una causa diferente a la que está en Río Segundo, en este caso, y por eso está en la Justicia Federal, estaría involucrando cuestiones de trata de personas. Bueno, esto, reitero, no tiene nada que ver con la primera denuncia por la que está detenido Marcelo Bazán y que hay otros detenidos también. Ustedes sabrán de 3 personas más, 2 de las cuales aparentemente formarían parte de lo que se llama el brazo armado de Doxa, Dolto, que son aquellos que se encargaron de amenazarnos de manera directa. Escucharon amenazas, escucharon un montón de declaraciones, así que no voy a hacer hincapié en eso. La escucharon a Sabrina, ¿no? Denunciar que fueron apretados, que fueron amenazados, que fueron baleados. A muchos familiares y a víctimas le han baleado la casa. La persona que me acusa a mí de tener un brazo armado, en realidad, el que tenía el brazo armado era él. Les voy a mostrar mi denuncia, que es la denuncia que mencionaba Sabrina. Voy a leerles la denuncia. Esto es una denuncia penal en la Justicia Federal de la provincia de Córdoba. No estoy hablando al aire, como hace Bazán en estos canales de mierda de las viudas de Suso, ¿eh? Esto es real. Esto es la vida real, muchacho.
No es un video de YouTube. Ustedes se pueden hacer los malos, riéndose de que tomo té, riéndose de lo que quieran. Esto es la vida real, muchachos. Quiero verlo a ustedes si tienen un poquito de coraje de hacer lo que hacemos acá. Quien efectúa la presente denuncia consiste en que aproximadamente hace 1 año y medio se contactó a la red Libremente, de la cual el declarante fundador, me escribieron a mí, familiares de personas afectadas que afirmaban tener a sus hijos dentro de una organización coercitiva, que por tal motivo una de esas víctimas les informa que el líder de la fundación, Dox Adolto, el psicólogo Marcelo Bazán y un sicario de este estaban detenidos en Río Segundo de esta provincia de Córdoba por extorsión y amenazas. Escucha, ¿no? A Marcelo Bazán lo detienen. ¿Por qué lo detienen? Por su brazo armado. Por amenazar y extorsionar. Por eso le encuentran las armas y demás, ¿no? Que ello fue la semana pasada, que el declarante hizo una publicación en sus redes sociales, yo, siempre haciendo quilombo, en sus redes sociales a fin de comunicar lo sucedido, es decir, que Bazán había sido detenido, porque yo ya venía investigándolo y ya había hecho publicaciones en mis redes sociales para prevenir que otras víctimas sean captadas, que la señalada fundación se dedicaba a efectuar asistencia psicológica, capacitación a distancia, que la sede no sabe dónde está, pero sabe que tiene en Córdoba y Salta. Claro, porque no sabía la dirección exacta de todo. Esto fue al inicio de la causa. Varias sucursales y franquicias. Y Bazán, junto a su mujer, Verónica Borri, que era la mujer de ese momento, eran los titulares de dicha fundación. Era la anterior mujer, Verónica Borri. Luego, a las personas que iban ahí se terminaban casando. Bazán lo que hacía era captar a las víctimas y armaba parejas. Por eso nosotros denunciamos trata de personas, porque las explotaba laboralmente bajo el sometimiento, utilizando sustancias, manipulación psicológica. Hubo gente que no tenía nada que ver con la psicología y terminó estudiando psicología para ser explotado dentro de los consultorios de Bazán. A raíz de ello comenzó a recibir por medio de las redes sociales testimonios familiares y víctimas de la fundación de Marcelo Bazán, que los familiares de esas víctimas manifestaron perder vínculos con sus seres queridos a partir del ingreso a dicha fundación, y notar cambios drásticos en su personalidad y proceder, tales como abandono de amistades, trabajo y estudios. Claro, porque Bazán les hacía abandonar todo, porque luego eran explotados dentro de la fundación. Que esos familiares le manifestaron que desde hacía muchos años venían denunciando esa situación ante las autoridades del Colegio de Psicólogos de Córdoba, quienes nunca hicieron nada. Tal es así que Bazán se postuló a presidente de dicho colegio en el año 2017 o 2018. ¿Se dan cuenta el nivel de impunidad que tenía Bazán? Porque captaban a gente de poder, a hijos, sobrinos, nietos de jueces, empresarios, y utilizaban la persuasión coercitiva para someterlos en algo que debería ser una terapia psicológica, que no lo era. Asimismo, recibió testimonio en primera persona de víctimas de Marcelo Bazán que afirman que en un momento de vulnerabilidad, ya sea por problemas de salud, adicciones a las drogas o trabajo, recurrieron a Bazán como terapeuta para solucionar sus problemas, porque necesitaban atención psicológica. Que también hubo víctimas que fueron seducidas por Bazán para realizar cursos de capacitación sobre psicología, que se da dentro de la citada fundación. Que Bazán, conociendo los secretos y la vulnerabilidad de dichas personas, procedía a separarla de sus familiares y amigos, trabajo y estudios, induciéndolas a trabajar dentro de la fundación y mantener relaciones con otras personas que estaban dentro de la fundación, tales como casarse entre ellos y estudiar psicología para utilizarlos, es decir, para explotarlos laboralmente. Chicas, chicos que estudiaban, chicos jóvenes, psicólogos jóvenes, psicólogas, que eran explotadas largas jornadas laborales. Incluso Bazán atendía a personas que estaban en una situación muy vulnerable
y muy frágil de salud mental a personas que no eran psicólogos. Así como lo escuchan. Y ustedes dirán, esto seguramente era en pseudo consultorios. No, eran consultorios habilitados. Eran consultorios que estaban dentro de la cartilla de las prepagas más caras de Córdoba. No era un 4 de copa. Eran consultorios reconocidos donde iban chicos jóvenes a estudiar o a atenderse. Que 2 o 3 de esas víctimas atendían pacientes sin estar recibidos, es decir, sin matrícula profesional. Que Bazán y una de sus exmujeres, que era secretaria de la fundación, utilizaban el sello de un psiquiatra que no trabajaba en la fundación para recetar medicación psiquiátrica. ¿Están escuchando? Para la gente que no tiene conocimientos, los psicólogos no pueden recetar medicación de ningún tipo. ¿Qué se encontró? Que había un sello de un psiquiatra que había trabajado antiguamente que lo utilizaban para recetarle medicación psiquiátrica. Es más, una de las chicas, una de las víctimas que capta a Marcelo Bazán, médica, es utilizada para recetar medicación también. Primero utilizaban el sello de este psiquiatra y después empezaron a utilizar a esta médica para recetar medicación para, de alguna manera, destruir la psicología y la mente de esas personas. Alterarlas hormonalmente, mentalmente, físicamente. Muy turbio, ¿no? Que Bazán les hacía sacar a las víctimas préstamos personales de dinero para ampliar su red de consultorios psicológicos y negocios particulares, como por ejemplo compras de autos y camionetas de alta gama, que Bazán, luego de ir separando a las víctimas de sus amigos y familiares y de todo lo que lo rodeaba, comenzaba a facilitar a sus víctimas medicamentos psiquiátricos, alcohol, marihuana y cocaína, para someterlos a prácticas sexuales con él y con el grupo que estaba en la fundación. Captaba a personas que tenían problemas de adicciones y le daba cocaína y alcohol y marihuana. Chicas jóvenes que estaban sin su familia cerca, que estaban estudiando en una provincia súper alejada, y utilizaba sustancias de sometimiento para abusarlas. Obligaba bajo persuasión coercitiva a que saquen préstamos personales y que le den todo el dinero, además de explotarlos laboralmente, ¿no? Para tal fin, organizaba reuniones de personas en su casa particular de Carlos Paz. Desconoce la dirección, por supuesto. Entre las víctimas estaban, bueno, no voy a decir los datos, que Bazán en esas reuniones filmaba y sacaba fotos y videos de los actos sexuales de estas personas y de los consumos que hacían. ¿Saben por qué hacía esto Bazán? Porque después las extorsionaba. Lo filmaba, le sacaba fotos, teniendo relaciones, orgías, consumiendo sustancias, y después las extorsionaba. Un angelito Bazán, ¿no? A ver, el sapito, a ver cómo le cantás feliz cumpleaños a Bazán. Recuerden que hay una de las viudas de Suso. No la que se robó plata de las colectas, no esas que se robaron plata de la colecta para el nene que está internado. No, esta es otra. Que está tratando de recaudar dinero para pagarle los abogados a estos violadores. Que esos videos y fotos fueron utilizados, no sabe por quiénes, por redes sociales para extorsionar y amenazar a las víctimas para que no lo denuncien, para que no hablen. El declarante manifiesta que se compromete en estos días a aportar a esta fiscalía copias de video, fotos y algunas capturas de pantalla que las víctimas recurrieron al declarante por medio de redes sociales hace una semana, cuando detuvieron a Bazán en Río Segundo, que a raíz de la gravedad del caso, de lo que dijo anteriormente,
se comunicó con la Secretaría de Asistencia a la Víctima, a las víctimas coercitivas, Ley 9891, que bueno, también saben que dijeron que la ley no existía. Bueno, sí. También hay fotos de Pablo Salún en la legislatura de Córdoba el día que logramos la ley 9891, que es la ley que asiste a víctimas y familiares de organizaciones coercitivas. En eso también les mintieron. ¿Alguna duda? Un angelito, Bazán, ¿no? Dejen su like, suscríbanse y compartan el video.